Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de YouTube. Le habla León Vilcán de aquí del canal Defensa Fe Cristiana. Le damos gloria al eterno Dios, primeramente por su amor, su fidelidad, su infinita misericordia, porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en el madero por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el autor de eterna salvación a todo lo que le obedecen, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado sino que vamos a ser salvos. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios que viene a los que han rechazado el plan de salvación que es a través de Cristo, que han rechazado la gracia de Dios y quieren seguir en sus pecados, en sus deleites mundanos y se hacen rebeldes, óigame bien, al llamado de Dios. Lamentablemente sufrirán eterna condenación por no arrepentirse de su pecado. Que Dios tenga misericordia. En el día de hoy vamos a estar corrigiendo ciertas expresiones que son utilizadas dentro de la cosmovisión cristiana, mayormente en la denominación pentecostal, las cuales están fuera de contexto. Siempre nos encomendamos a Dios que a través de su Santo Espíritu nos ayude en el día de hoy y siempre a poder exponer estas correcciones y así sea edificado en gran manera el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a la escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre Adonai, en el nombre del Hijo Jesucristo y en comunión con su Santo Espíritu. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y en esta parte utilizamos la palabra corregir, ya que estaremos corrigiendo ciertas expresiones sacadas fuera de contexto para edificación del cuerpo de Cristo, valga la redundancia. Y una de ellas es esta: atamos al hombre fuerte. ¿Cuántas veces hemos oído esta expresión en nuestras iglesias? Atamos al hombre fuerte, ya sea de la ciudad, ya sea del barrio, ya sea de la esquina, etc. Muchos ministros utilizan esta expresión en las intercesiones y cometen una gravísima descontextualización del contexto donde se encuentra este versículo. Y esta expresión se encuentra en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu, la cual se encuentra en varios evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas. Tomaré el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo 20 al 30. Y la Escritura dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas, óigame bien, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, le decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Esto es Jesús hablándole a los escribas. Óigame bien, ya que ellos habían dicho que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, el Señor los reprenda a Satanás. Y sigue diciéndole Jesús: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, óigame bien, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo.
Bueno, vamos a entender este contexto acerca de la blasfema contra el Espíritu primero. Blasfemar contra el Espíritu Santo implica atribuir al diablo, el Señor reprenda, las obras que el Espíritu Santo realiza, como los milagros de Jesús, como hay milagros dentro de la iglesia también. Es una actitud de rechazo consciente y persistente a la verdad divina, nacida de un corazón endurecido. Ellos habían dicho que Jesús echaba fuera demonios por Beelzebú, pero Jesús echaba fuera los demonios en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Al ellos decir esto, se hacían reos de juicio eterno por blasfemar contra el Espíritu Santo. Aleluya. Tenga mucho cuidado en su congregación, óigame bien, tenga mucho cuidado en su congregación en declarar o decir algo en contra de la obra del Espíritu Santo. Mejor pídale discernimiento a Dios y esté en oración. Lo segundo, el atar al hombre fuerte. Lo que se refiere en este contexto que hemos leído es que Jesús mismo, a través de su obra redentora en la cruz, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo, y nos libertó de la potestad de Satanás y de la maldición del pecado. Los ataques contra el reino de Satanás no vienen de adentro, sino del reino de Dios. Óigame bien, los ataques contra el reino de Satanás no vienen de adentro, sino del reino de Dios. En la referencia de Jesús a entrar en la casa de un hombre fuerte y atarlo, ese hombre fuerte era Satanás. El poder de Jesús para echar fuera demonios a través del poder del Espíritu Santo demostró que el reino de Dios estaba demoliendo al de Satanás. Jesús ataba al hombre fuerte para saquear su casa, reclamar a su cautivo y hacer de ellos ciudadanos de su propio reino. Aleluya, más explícito. Nosotros que hemos creído en Cristo, en nuestra vida anterior, andábamos en nuestros delitos y pecados y estábamos cautivos por el diablo. Pero un día pusimos fe en el Evangelio de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y Cristo nos libertó de ese cautiverio y pasamos de muerte a vida y somos conciudadanos del reino de los cielos ahora. Aleluya. El cristiano no está llamado a atar al hombre fuerte, ya que fue la obra de Cristo. Pero sí, Cristo nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará. Como nos dice la Escritura en Lucas capítulo 10, versículo 19, aleluya. Esta expresión de atar al hombre fuerte lo repiten cada semana. Entonces mi pregunta es, si hoy se ata al hombre fuerte, entonces ¿por qué hay que atarlo la siguiente semana o cuando haya culto? O sea, el hombre fuerte se suelta y hay que atarlo de nuevo. ¿Se dan cuenta? Por lo menos usando la lógica que esto es una barrabasada majestática garrafal. La iglesia no está llamada para atar al hombre fuerte, ya que Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Mas dice la Escritura en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, clave principal, a su mandamiento, a su autoridad. Debemos de vivir bajo la autoridad de Dios, confiando en su poder para vencer cualquier tentación o ataque espiritual. La clave está en la sumisión a Dios primero y luego en la resistencia activa contra el mal. Cuando estamos firmes en la fe y viviendo una vida en santidad, consagrado a Dios y llevando una vida en oración, el enemigo no tiene lugar, mas dice, y huirá de vosotros. ¿Se dan cuenta? Las Escrituras dice, y huirá de vosotros. No dice, y será atado, sino huirá de vosotros. Otra expresión muy oída es esta, atar demonios. Y esta expresión la sacan fuera de contexto también en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el Evangelio de Mateo,
capítulo 16, versículos 13 al 19, vemos que Jesús está con sus discípulos y le pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Dios le había revelado a Pedro esta verdad, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 19 le dice Jesús a Pedro, y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. La llave de los cielos es la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio de Cristo, usted le está abriendo esa puerta de los cielos para que esas personas crean por fe en el Evangelio de Cristo y sean salvas por medio de un arrepentimiento sincero de su pecado, aceptando a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Fue Pedro, déjeme decirle, fue Pedro quien después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés comenzó a abrir las puertas de los cielos, predicando el Evangelio con su primer discurso. Y lo pueden leer en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42. Donde se añadieron 3,000 personas, dando cumplimiento a lo dicho por Jesús. Y a ti te daré la llave de los cielos, como también nosotros tenemos la llave de los cielos cuando predicamos el Evangelio. Aleluya. La frase atar y desatar, que aquí se menciona, no es para atar demonios, sino para expresar decisiones sobre lo permitido y lo que no. Sin embargo, Pedro, como agente de la revelación divina, permitió o prohibió solamente lo que ya se había decretado así en el cielo. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, de versículos 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dese cuenta que no dice atar demonio, sino echar fuera. Esa es la señal que seguirán a los que creen. Entonces, ¿qué pasa con los que atan demonios? Bueno, no siguen las directrices de Jesús, no se sujetan a lo que dice la Escritura y tergiversan la palabra de Dios, enseñando doctrinas erróneas y llevando a otros a creer a esa doctrina de error. La Escritura nos habla en primera de Pedro, capítulo 11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, debemos hablar conforme a lo que está escrito, a lo que está establecido en la Escritura. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Escritura nos muestra en varios versículos que Jesús echaba fuera demonios. Por ejemplo, el endemoniado ganadero, Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. También en Lucas capítulo 11, 14 al 32, donde Jesús expulsa a un demonio mudo. También los apóstoles expulsaban demonios. En Hechos capítulo 19, 12, se describe cómo los apóstoles, como Pablo, también expulsaba espíritu inmundo. Inclusive, dése cuenta que cuando empecé esta enseñanza, leí que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios, él echaba fuera los demonios. El Señor reprenda al diablo. Ellos sabían que Jesús echaba fuera los demonios, no lo ataba. ¿Se dan cuenta? El problema de ellos fue su gravísimo error de decir que era por Beelzebú. Que el Señor reprenda al diablo. Pero Jesús, nuestro Salvador, echaba fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo echaba fuera los demonios nuestro Señor Jesucristo. Le exhorto a todos aquellos hermanos que viven atando al hombre fuerte y atando demonios que escudriñen mejor la Escritura y que se alineen a lo establecido en ella, ya que están introduciendo falsa doctrina a la iglesia
Y usted sabe muy bien lo que pasará en el día del juicio, aquellos que tergiversan la palabra de Dios. Mi amado hermano, usted que está como receptor dentro de la iglesia, o sea, oidor desde los asientos, le exhorto que estudie, que investigue, para que no caiga en errores doctrinales, donde muchos han caído por repetir lo que otros dicen y no escudriñan la clara revelación que están en la Escritura. Les recomiendo este libro. Se llama Teología Bíblica y Sistemática por Meyer Pearman. Este libro le enseñará muchas doctrinas básicas y le será de mucha ayuda para su aprendizaje y crecimiento espiritual, para que así tenga el conocimiento suficiente en no caer en doctrinas erróneas y más con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia, a la vida eterna. Hasta aquí me ha ayudado el Eterno. Siempre trato de no hacer una enseñanza que sea muy larga para que ustedes la puedan ver, sino trato de hacer una pequeña enseñanza corta pero edificante, para que ustedes puedan verla y se puedan edificar. Espero que esta corrección sea de mucha bendición para su vida espiritual, exhortándole a estudiar y escudriñar las Escrituras, porque en ella encontrará la vida eterna, en Cristo Jesús. Que el Eterno le bendiga en gran manera. Por favor, dele like para que YouTube acepte el algoritmo y nos ayude a que este video pueda llegar a otros para su entera edificación en la palabra de Dios. Si usted no visita por primera vez, mi amigo, sea bienvenido al canal. Por favor, suscríbase al canal y apriete la campanita para que cada vez que subamos contenido, usted lo pueda recibir y edificarse en gran manera. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Cristo viene pronto. Nos vemos en otra entrega. León Vilcán, del canal Defensa Fe Cristiana. Solo Fide.